Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Vamos a dar inicio a otro estudio viendo acerca de los 7 espíritus de Dios. Este término de los 7 espíritus de Dios se encuentran en varios pasajes de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3, verso 1 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Luego, en Apocalipsis capítulo 4, verso 5 dice: y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6 dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En la interpretación de estos 7 espíritus, pues hay varias. Una de ellas es que es el Espíritu Santo manifestado en 7 maneras. Y aquí en Isaías pues no refleja directamente donde menciona los 7 espíritus de los cuales vamos a hablar en esta hora. Como primero sería el Espíritu de Jehová, el segundo el Espíritu de sabiduría, el tercero Espíritu de inteligencia, después el cuarto sería Espíritu de consejo, el quinto Espíritu de poder, el sexto Espíritu de conocimiento y el séptimo Espíritu de temor de Jehová. El Espíritu de Jehová. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18, el mismo Señor Jesucristo menciona diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, sabemos de antemano que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, hizo bastantes proezas, pero eso lo hizo gracias a que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. De manera que sabemos de que para que nosotros podamos realmente hacer muchas cosas, el Espíritu de Dios tiene que estar sobre nosotros. Más adelante vemos el espíritu de sabiduría. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Cuando el maestro enseñaba, cuando el maestro hablaba, ellos en varias ocasiones, los diferentes grupos religiosos buscaban la manera de cómo sorprenderle a él con alguna palabra que él dijese mal o algo que no estuviera de acuerdo a lo que estaba en la ley de Moisés. Pero encontramos que en todo momento el maestro hablaba con sabiduría, tenía el conocimiento de la palabra de Dios y sabía cómo responder ante las inquietudes o ante las tentaciones con las cuales ellos trataban de ver que él cayera. Se sorprendían en grande manera, no solamente los milagros que hacía, sino de la manera como él respondía acerca de los cuestionamientos. El siguiente espíritu es
el espíritu de inteligencia. Dice Evangelio de Lucas capítulo 28, verso 46 al 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es porque el mismo Dios es inteligente, el mismo Espíritu Santo es inteligente, el mismo Jesús es inteligente. Entonces la inteligencia que tenía o mostraba Jesús en esos tiempos no se compara en ningún momento. Aún el hombre más sabio que pueda existir o más inteligente, no se compara a la inteligencia del maestro, en la cual pues él lo demostraba propiamente cuando hablaba con estos hombres. El espíritu de consejo. Dice en el Isaías, en el libro de Isaías, de manera profética, en el capítulo 9, verso 6, conocido por muchos de nosotros este pasaje, donde dice claramente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una de las cosas que se ocupaba Jesús era de aconsejar. Le aconsejaba a sus discípulos, le aconsejaba a aquellos que habían recibido la sanidad. Ciertamente cuando recibían la sanidad, muchos de ellos se les decía, vete y no peques más. Les estaba dando el consejo de que ya no blasfemaran, que ya no retrocedieran, que ya no siguieran por el camino equivocado. Y la multitud que lo seguía a él, lo seguía con ese propósito, con escuchar qué consejo, qué palabra podía darles. El mismo Nicodemo que encontramos que llegó de noche donde Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, pues llegó para escuchar qué consejo le podía dar el maestro acerca de lo que era el servir al Señor. El espíritu de poder. En también el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 35 al 36 dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ahí nos está hablando acerca del poder que el mismo maestro tiene, de que esos demonios tenían que humillarse, esos demonios tuvieron que obedecer, esos demonios tuvieron que dejar libre a este hombre que estaba cautivo por medio de que ellos lo tenían dominado. Pero ahora cuando el mismo Señor lo reprendió y le dijo que saliera, el mismo demonio dice ahí, tuvieron que salir de él y dejarlo a él libre. Los demás se sorprendieron, se asustaron y dijeron, pero ¿cómo es posible este hombre? La autoridad que tiene él para aún reprender a los mismos demonios. El espíritu de conocimiento. Evangelio de Marcos capítulo 2 verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cada vez que estos hombres religiosos o los que trataban de ver cómo hacer que el maestro tuviese alguna tacha o algún error, el mismo Señor por medio del Espíritu Santo tenía el conocimiento y sabía cuál era la intención de ellos. Sabía que ellos verdaderamente no era de que muchas veces querían ver cumplir la ley, sino querían ver en qué falta hacían incurrir al maestro, en qué cosas el maestro caía, de manera que a la hora que él respondiera de una manera inadecuada, ellos pudieran señalarlo y acusarle. Pero
Ese espíritu de conocimiento que había en él le hacía realmente anticipar lo que ellos estuviesen maquinando, de manera que podía él mismo sacarles a la luz cuáles eran las intenciones de su corazón. El espíritu de temor de Jehová. Dice el Salmo capítulo 34, verso 11, venid hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Una de las cosas que el Señor Jesús mostraba realmente era cómo debíamos temerle a Dios, cómo debíamos actuar, cómo debemos de caminar. Él enseñó a sus discípulos acerca del temor a Dios. El temor, estamos hablando que no es tenerle miedo a Dios, no. El temor es guardarnos para Dios de manera que tengamos ese respeto reverente hacia Él y no queramos nosotros fallarle, pecando en nuestro pensamiento, con nuestro actuar. Una de las cosas que el maestro solía hacer era que continuamente estaba en oración y sabemos que el maestro no cometió pecado alguno. Entonces, aquí el salmista nos habla acerca de que nosotros debemos de ser instruidos, enseñados continuamente acerca de cómo temerle a Dios. Y cuánto o quién más pudiera ser si nuestro amado Jesucristo para enseñarnos a nosotros cómo temerle a Dios. Así que estos son los 7 espíritus que podríamos estar viendo o mencionando que realmente cuando habla en Apocalipsis acerca de que el que habla al ángel de la iglesia es el que tiene los 7 espíritus de Dios, estamos hablando del mismo Jesucristo. Vimos a través de la lectura bíblica los pasajes en donde se identifica propiamente a nuestro amado Jesucristo con cada uno de estos espíritus. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, esperando que este pequeño estudio pueda ser de edificación para sus vidas.